Atención, se levantó el paro cívico en el Chocó. El drama de las familias afectadas por un incendio en Cali. Noticia deportiva, un Puma nariñense es el líder de la Vuelta a España. Bienvenidos a Telepacífico Noticias, el noticiero que está más cerca de la región. Lina, como siempre, un saludo muy especial. Gracias, Rubén. Comenzamos nuestra emisión de Telepacífico Noticias con la noticia del año, el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC. Esas fueron las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos al respecto. La paz no se firma, se construye. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Desde el mismo inicio del proceso de paz, les dije que el proceso estaba regido por un principio: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Se cerraron las negociaciones y tenemos un texto definitivo del acuerdo final para la terminación del conflicto. Este texto es inmodificable. ¿Y en qué consiste este acuerdo final? Es un conjunto de compromisos articulados entre sí para terminar el conflicto armado y darnos la oportunidad de construir juntos una paz estable y duradera para todos los colombianos. Son 5 puntos fundamentales. El primero es poner fin efectivo a la violencia. Esto es un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, lo que implica que se acaban todos los ataques y todas las amenazas a la población. Las FARC entregarán sus armas a las Naciones Unidas mediante un cronograma ya anunciado en un plazo de 6 meses. Todo esto, como es bien sabido, será verificado y monitoreado por una comisión de las Naciones Unidas. Lo anterior significa que las FARC dejan de existir y se convertirán en un movimiento político sin armas. Segundo, nuestro deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron. Y desde La Habana, Cuba, se había formulado un pronunciamiento previo del presidente Santos de algunos integrantes de la Comisión Negociadora de las FARC, el gobierno y los países garantes. La paz no se firma, se construye. La suma de los acuerdos que conforman el acuerdo final contribuyen a la satisfacción de los derechos fundamentales, como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio. Hoy hemos llegado a la meta.
La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado. Hemos cerrado en el día de hoy en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia. Tierra, democracia, víctimas, política sin armas, implementación de acuerdos con veeduría internacional, son, entre otros, los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido más temprano que tarde por el constituyente primario en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad para todos y todas. Más de 34 millones de ciudadanos podrán ir a las urnas y participar en el plebiscito para definir el rumbo de este proceso de paz. Consultamos a varios analistas de la paz sobre este tema. Informa Ana María Mejía. La paz no se firma, se construye. Tras la firma de los acuerdos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, se prepara y está a puertas el posconflicto, pero el escenario más inmediato es el plebiscito. Ese mecanismo que no puede modificar la Constitución, solo dará legitimidad al primer mandatario para que incorpore el acuerdo final. No sabemos el detalle, no se conocen los textos. Entonces, antes de poder decidir, el país tiene que leer los acuerdos para valorar lo que ahí se definió. Lo importante es el fallo de la Corte. En ese sentido, el fallo de la Corte dice no se vota sí o no a la paz. El plebiscito no se trata de la paz, porque la paz es mucho más amplia, porque la paz es un derecho de todos. Ahora todo el componente jurídico está dispuesto y aprobado para que se garantice un ejercicio de participación de la ciudadanía, pero dependerá de los colombianos. Por ahora el pulso está entre el sí y el no. Siempre habrá cosas que debatir en estos procesos, que una cosa gusta más, que gusta menos. A mí particularmente hay cosas que preferiría que fueran distintas, pero el hecho cierto es que desarmar a las FARC, terminar una lucha armada de medio siglo que nada bueno le ha dejado a este país, pues es un asunto que todos debemos celebrar y yo espero que así lo ratifiquemos en el plebiscito. Firmar los acuerdos ha sido un desafío como país y sociedad de empezar y construir otras dinámicas, las de la reconciliación. Con el plebiscito se empieza a abonar ese camino. El plebiscito es la gran responsabilidad de cada colombiano, cada ciudadano debe asistir. Nosotros hemos dicho que hay que votar en conciencia, pero también hemos dicho que el resultado de que los acuerdos se validen va a producir inmediatamente que todos los proyectos de reconciliación se potencien. Los acuerdos de paz son lo mejor para los proyectos productivos en las regiones. Ahora lo que sigue es que el presidente Santos informe al Congreso, apruebe fechas y forma para que los colombianos puedan votar. Y seguimos hablando de paz. En Buga, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su posición de respaldo a la paz y un voto de confianza desde la región. Estas son sus declaraciones. Muy contentos de que por fin en Colombia podamos tener la paz. Aquí en el Valle del Cauca hemos sufrido los rigores del conflicto en muchos municipios del departamento y pues yo creo que es la hora de que esa paz que llegue con desarrollo, llegue con mejoramiento de calidad de vida de los vallecaucanos y de los colombianos, llegue con impulso al sector agrícola, que yo creo que desde allí se debe construir la paz, desde los campesinos, del desarrollo que tenemos que darle y el impulso que debemos darle al sector agrícola para que los campesinos realmente se conviertan en empresarios del campo. Por eso pienso que esto es fundamental para el país, es histórico, esto después de 55 años de guerra, decir que llegamos a la paz, pues es una felicidad grande que debemos de tener todos los colombianos. La paz es lo que más deseamos los colombianos, es lo que más tenemos que lograr, es nuestro máximo anhelo, tener paz para poder vivir mejor, para poder tener desarrollo, para tener esas condiciones de vida que todos queremos. Estoy de acuerdo completamente con la paz, yo he ido a muchos municipios, he hablado con mucha gente e increíblemente las víctimas del conflicto son las que más quieren la paz y son las que más han sufrido y ahí tenemos que aprender, tenemos que empezar a reconciliarnos, tenemos que empezar a perdonar, tenemos que empezar a pensar que tenemos que pensar en conjunto en nuestras regiones, en nuestro país, para que podamos, como le digo, tener desarrollo.
Y en la capital del Cauca, Popayán, el gobernador de este departamento, Óscar Ocampo, también expresó su punto de vista sobre cómo esta región, tan golpeada por el conflicto armado, se verá beneficiada por la paz. Informa Juan Sebastián Fuentes de Telepacífico Noticias. La paz no se firma, se construye. Así es, desde el departamento del Cauca, el gobernador Óscar Rodrigo Ocampo Hurtado se pronunció a lo firmado en La Habana, Cuba, y los beneficios que traerá para esta sección del país. Hay que recordar que el Cauca es uno de los departamentos más azotados por la violencia. El país sabe que el departamento del Cauca ha sido escenario de la guerra que se ha vivido en los últimos 50 años. Y asimismo, todas las consecuencias nefastas que ha dejado esta confrontación del Estado con las FARC, donde hoy vemos un número elevadísimo de víctimas, de desplazados, una economía que ha sido totalmente golpeada y sectores totalmente inhibidos por el mismo conflicto. La esperanza está precisamente en eso, en que el departamento del Cauca vea como una gran oportunidad el poder cambiar este escenario, un escenario donde sin duda debemos hablar de la desmovilización, debemos hablar de la reintegración, pero debemos hablar también de nuestras víctimas, de reparar a cada una de estas personas que han sido golpeadas por la guerra. El control territorial que debe tener el departamento nos obliga a hacer una presencia integral como Estado. Nuestras Fuerzas Armadas haciendo control en cada uno de los corredores, cordilleras y puntos estratégicos que tiene nuestro Cauca, pero la presencia integral nos obliga a hacer inversión social, a que la educación, a que la salud, a que importantes obras ayuden a cerrar ese mensaje que ha dado el Plan de Desarrollo Nacional, a cerrar brechas. El departamento del Cauca le apuesta a que la verdad, a que el esclarecimiento nos ayude a garantizar la no repetición del conflicto. Según lo manifestado por el gobernador del Cauca, esta es una gran oportunidad para cerrar brechas y que los campesinos sean generadores de progreso en la región. Desde Popayán, Juan Sebastián Fuentes, Telepacífico Noticias. Y del Cauca nos vamos al departamento del Chocó. El periodista Cristian Cuesta nos informa sobre reacciones al proceso de paz y sus implicaciones desde una región que también ha sido golpeada por la violencia en muchos de sus municipios. Aquí en el departamento del Chocó hay expectativa luego del anuncio por parte del presidente Santos ya estos acuerdos con la guerrilla de las FARC para la firma final de la paz. Nos acompaña, hemos llegado hasta la vivienda de Leiner Palacios. Él es vocero de los afectados en el municipio de Bojayá, donde hubo una de las masacres que marcó la historia en nuestro país. Más de 100 personas muertas precisamente por un cilindro lanzado por las FARC. La expectativa es grande y le preguntamos a él, bienvenido a Telepacífico Noticias. Usted estuvo en La Habana, se sentó con los voceros de las FARC. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen frente a estos anuncios? Un saludo a los televidentes de Telepacífico. Nosotros como bojayaceños y como personas del departamento del Chocó, pues que hemos sufrido la violencia en carne propia y la seguimos viviendo, este anuncio es fundamental e importante. De verdad que para nosotros es un motivo de gran alegría porque es la posibilidad de que uno de los actores armados que está presente en nuestras comunidades, en nuestra región, deje las armas y entonces podamos nosotros desarrollar la vida normal en cada una de las comunidades. Me decía usted que ahorita habló con la gente de Bojayá, personas que aún no han olvidado ese trágico hecho. Ellos ya dicen, no, ya respiramos paz. Bueno, la gente en Bojayá está muy contenta y recibe la noticia con gran alegría. Se siente ya desde el proceso de reconocimiento de perdón que hizo la FARC, ya se venía generando un ambiente de mayor tranquilidad y por supuesto esta noticia va a generar las bases para que esa paz y esa tranquilidad se respire con mayor en nuestras comunidades. Ahí está entonces la expectativa que tienen ellos. Ellos estuvieron sentados en La Habana cuando viajó precisamente la Comisión de Comunidades Negras para sentarse a hablar con voceros de las FARC. Nosotros seguimos muy pendientes frente a la noticia histórica del proceso de paz en nuestro país. Con la cámara de Eber Mosquera, yo soy Cristian Cuesta, desde Quibdó, para Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Cristian. Y para analizar la coyuntura, seguimos hablando de paz. Con la periodista Ana María Mejía está el abogado y analista Elmer Montaña. Ana María, bienvenida. Gracias, Lina. Buenos días para usted y buenos días para todos en Telepacífico Noticias. Sin duda la noticia más importante quizá de la historia. Me encuentro con Elmer Montaña, abogado y analista político, a quien le damos la bienvenida y con el muy buenos días, abogado. Hablemos un poquito del plebiscito, porque es que es el escenario más inmediato que viene después de lo que se vivió ayer.
Hoy el presidente presenta esto ante el Congreso. Ana María, muy buenos días y bueno, muy complacido de estar hoy aquí y darle esta gran noticia a los colombianos de que todo está acordado. Y como parte del acuerdo final, por supuesto, está la realización de este plebiscito. Hoy en las horas de la mañana el presidente de la República tiene previsto ir al Congreso, radicar, presentarles a los congresistas de manera formal el acuerdo final que suscribió con las FARC y por supuesto la propuesta de la realización del plebiscito que, como bien lo dijo el día de ayer, está programado para el próximo domingo 2 de diciembre. Quizá lo que más inquieta a los ciudadanos y, perdón, 2 de octubre, sí señor. Bueno, quizá aquí lo que más inquieta a los ciudadanos es la pregunta. Ya la Corte dijo no pueden meter la palabra paz, por ejemplo, porque la paz la queremos todos. Digamos que ¿cuál podría ser? Eso también es como lo que más inquieta a los colombianos. Bueno, la pregunta tiene que ser una pregunta simple. Aquí hay un acuerdo final. La pregunta tiene que ser, me imagino yo, simplemente si los colombianos estamos de acuerdo en aprobar el acuerdo final suscrito entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El próximo 2 de octubre tendremos la oportunidad los colombianos de decir si aprobamos ese acuerdo para la construcción de una paz estable y duradera y decir simplemente sí o no, porque no hay ninguna otra opción en ese plebiscito. Digamos que ya se empieza a mover como ese pulso político entre el sí y el no. ¿Habrá contemplado el gobierno? No creo que lo contemple. ¿El que él no gane y eso qué implicaría? Bueno, sería desastroso para el país, sería prolongar este conflicto armado, que haríamos en una situación de incertidumbre. Muy seguramente se activarían los protocolos para que la guerrilla regrese nuevamente a sus lugares de origen, al monte, y eso sería realmente desastroso para el país. Yo pienso que el escenario que tenemos que pensar hoy los colombianos es definitivamente darle nuestro respaldo a ese plebiscito. Tenemos la posibilidad de consultar ya el acuerdo final, está formado 297 páginas, está colgado en la página web mesadeconversaciones.com.co. Se está diciendo que las personas tienen que dar un voto informado, ojalá vayan a esa página, bajen los acuerdos y lo lean y entiendan que ese acuerdo merece que los colombianos le digamos que sí. Bueno, con los pocos niveles de lectura que existen en nuestro país, quién sabe, hay pocos colombianos que lo leerán completo. ¿Faltará entonces pedagogía para la paz, para este plebiscito aquí en nuestro país? Por supuesto que sí, también está la dificultad de que muchas personas no podrán tener el acceso a un computador y bajar los acuerdos y poderlos estudiar a fondo, y le corresponde entonces a los colombianos que sí tenemos esa posibilidad de hacer pedagogía y hacerla en todos los niveles. Yo creo que la gran responsabilidad, sobre todo de las personas que estamos por el sí, es enseñarles, mostrarles, indicarle a los colombianos las ventajas de ese acuerdo, ayudarlo a entender, ayudarlo a digerir. Es un acuerdo en unos niveles de detalle realmente asombroso, con unos estándares realmente impresionantes en lo que tiene que ver con justicia, y yo creo que a partir de esa pedagogía en la que tenemos que comprometernos absolutamente todos los colombianos, es que podemos llegar a ese plebiscito el 2 de octubre y decirle definitivamente sí a la paz. Gracias, Elmer, por estar con nosotros en Telepacífico Noticias. Buenos días para usted. Y pues bien, 2 de octubre, todos los colombianos a votar a conciencia por si están o no de acuerdo con lo que se firmó en La Habana, Cuba. Hasta aquí la información. Lina, y Rubén, continúen ustedes con más desde nuestro centro de noticias. Muchas gracias, Ana. Vamos a una pausa y al regresar tenemos toda la información sobre lo que ocurrió con el paro cívico en el Chocó y los deportes en Telepacífico Noticias. Ya volvemos.
para la casa, para un regalo, los giros que te envían del exterior por MoneyGram llegan para ser parte de tu vida y ahora puedes recibirlos aquí en Cali a través de cualquier sucursal Bancolombia de manera rápida y confiable. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Continuamos en Telepacífico Noticias. Tras 9 días de parálisis y superar diferencias y hacer sentir su voz de protesta al pueblo chocuano, se gestó un acuerdo para superar esta protesta. E igualmente, levantar el paro y que toda la región retornara a la normalidad. Informa Cristian Cuesta. Ondeando las banderas del Chocó, centenares de habitantes de esta ciudad se reunieron en el Parque Centenario en pleno centro de Quibdó. Aquí escucharon de miembros del Comité del Paro la finalización de esta protesta. De hacer la evaluación global, acordó firmar el acuerdo con el gobierno nacional, levantar el paro cívico y convocar al seguimiento, a la veeduría de todos los compromisos pactados. Fueron 8 días que el pueblo chocuano reclamó por lo que consideran es abandono estatal. Estos 8 días han sido días maravillosos donde la gente ha avanzado en su conciencia y en el entendimiento de que la pasividad, la indiferencia son la causa del atraso de los pueblos y que la actividad, la participación combativa es la única que nos permite recuperar nuestros derechos e impedir que nos sigan ultrajando. Se crean unas mesas de seguimiento a la ejecución, acompañamiento y evaluación de los procesos que estamos concertando el día de hoy. A los acuerdos firmados con el gobierno en salud, educación, vías, entre otros, se le hará seguimiento a través de unas mesas de trabajo. Desde Quibdó, Cristian Cuesta, Telepacífico Noticias. Y difícil es la situación de las familias afectadas por un incendio en el sector Las Palmas, en la zona de Ladera de Cali, en la comuna 18. Más de 30 viviendas fueron destruidas en la conflagración, informa Mónica Santa Cruz. Sin saber qué hacer y a la espera de las ayudas es la respuesta de los damnificados del incendio en el sector de Las Palmas. Yo escuché una explosión, entonces me asomé, entonces vi la llamarada, entonces la señora gritaba, entonces yo salí, estaba con llave y rescaté a la viejita que tenía 85 años, la cogí cargada y la saqué. Según los habitantes, el incendio se inició sobre las 2 de la madrugada en esta casa y rápidamente se propagó sobre 24 viviendas de este sector. Los damnificados están ahí tratando de sacar sus cositas, arromazando todo ahí porque no tienen dónde dormir, no tienen dónde pasar la noche. Los damnificados esperan la presencia del gobierno municipal, mientras son acogidos en las casas de sus vecinos. El barrio se encuentra sin agua y sin fluido eléctrico. No tenemos estufa en que hacer comida ni nada, por favor. La gente que nos colabore de Cali, que tengan camas, colchones, gente que a veces tiene arrumado sus cosas, que pongan la mano en el corazón, que hoy nos toca a nosotros. No sabe cuándo, Dios quiera que no les toque a esas personas. Los habitantes del sector de Las Palmas manifiestan que fueron censados para ser ubicados en los altos de Santa Elena y están a la espera que se cumpla lo prometido. Hace 4 años estamos esperando esos apartamentos y no nos han solucionado nada. Ya tenemos el número de torre, tenemos el número de apartamento y no nos han entregado la llave. Que por favor se pongan la mano en el corazón porque están esperando que se muera gente. Mientras se da solución a la reubicación, ellos solicitan a la ciudadanía la donación de materiales como guadua, tablas, hojas de zinc y alambre para la reconstrucción de sus viviendas. En otras noticias, la Gobernación del Valle, en su propósito de fomentar la transparencia, firmó un convenio con la Universidad Javeriana para crear un observatorio que acompañe su administración y vele por la idoneidad de su gestión. La gobernadora Dilian Francisca Toro y directivas de la Universidad Javeriana crearon Observatorio para la Transparencia en la Gestión Pública. Este busca implementar la política integral de atención efectiva al ciudadano y la lucha contra la corrupción.
para nosotros es una prioridad que todos los procesos de la gobernación sean vistos por el ciudadano, que sean transparentes y que podamos hacer una gestión pública transparente. En últimas, esto es lo que nosotros queremos, que en un futuro cercano tengamos un observatorio para la gestión pública en transparencia. La universidad contará con un grupo de trabajo y una coordinación donde se evaluarán los procesos y que estos cumplan la ley antitrámites. Luego este plan va a tener que ser socializado y entregado, digamos, ya para que sea propio en términos de cultura organizacional en todas las entidades oficiales. Así la comunidad podrá también conocer el destino que se le dan a los recursos públicos, estando en contacto permanente con la información de la gestión de la gobernación. Y llegamos a la información deportiva. El ciclista nariñense Darwin Atapuma saldrá hoy por tercer día como líder en la Vuelta a España, etapa número 6 entre Monferte de Lemos y Luintra, en un recorrido de 163 kilómetros con un puerto de montaña de segunda categoría. En la Vuelta a España se disputó la quinta fracción entre Viveiro y Lugo con un recorrido de 171 kilómetros. El belga Yajini Mismar fue el ganador, repitiendo en Lugo el triunfo logrado en la segunda jornada en Bayona y demostrando ser el sprinter más en forma de la carrera. Una etapa en la que se presentó una caída en el último kilómetro, en la que se vieron involucrados muchos ciclistas, entre ellos el colombiano Esteban Chávez, lo que generó confusión en los tiempos oficiales, por lo que se tuvo que esperar unos minutos a que se actualizaran resultados y que finalmente la clasificación general dejó a 3 colombianos en las 5 primeras posiciones. Darwin Atapuma continúa en el liderato con 17 horas 39 minutos y 52 segundos. En el cuarto lugar, Nairo Quintana a 38 segundos y en el quinto a Esteban Chávez con 38 segundos. Hoy se disputará la sexta fecha, un recorrido de 163 kilómetros entre Monforte de Lemos y Luintra. Muchas gracias por estar en sintonía de Telepacífico Noticias, el primer noticiero informativo en la programación de Telepacífico. Mañana la cita a esta hora y por este canal con toda la información de cómo avanza el proceso de paz. Sigan con la programación del canal regional de televisión.